déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, ya escuchábamos a este señor y aquí se aplica que lo que no suena honesto suena metálico, porque no sé si sea de agrapa esta defensa que hace Carlos Marín de Murillo Karam. Te saludo, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, no es gratuita. Este es uno de los personajes, Carlos Marín, que más dinero ha recibido de los gobiernos pasados, concretamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo con todas sus letras, ya han salido datos duros. Salió la famosa lista donde se probaba con datos duros también, con cifras, cuánto dinero había ganado Carlos Marín. Es un personaje diminuto, pero más allá de su estampa física, no hay que concentrarnos en esta figura pifiada, sino en el vergonzante papel que ha desempeñado dentro del concierto periodístico de este país. Y es que Carlos Marín, además de ser un personaje obcecado, redundante, es un sujeto que en algún momento el mismo Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, hoy caída en desgracia gracias a las falsedades y a las mentiras que propaga, pues bueno, era uno de los reporteros que tenía mayor esperanza, por lo menos así parecía en la década de los años 90, pero ya este sujeto es desde hace mucho tiempo un sujeto pifiado y anacrónico, el exdirector del periódico Milenio. Hay que recordar que era director, ya después no lo quiso Francisco de González y lo echó. Pues bueno, fue un estudiante sobresaliente de la carrera de periodismo, se aplicó como redactor en el suplemento El Gallo Ilustrado, fue profesor itinerante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al menos así se decía, y yo lo vi en efecto como 2 o 3 ocasiones cuando yo estudiaba por allá, pero no aparecía mucho tiempo. Se necesita ser idiota para, como dice Carlos Marín, para sustentar la verdad histórica. Yo opino completamente opuesto a lo que este señor leyó. Yo creo que no ha leído el informe, precisamente por eso el presidente López Obrador le dice, acérquense al informe, a este documento que tiene precisamente los pormenores de en qué está basada esta investigación, pero Carlos Marín no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque repite los mismos tópicos, tanto con Ciro Gómez Leiva, que además era su lugarteniente en el periódico Milenio. Hay que recordar que eran director general y director editorial en ese periódico, pues bueno, están de la mano. No lo ha leído porque, insisto, repite con Ciro lo que escribe en su columna, ese bodrio que se llama El asalto a la razón. Y hay que decírselo, hay que recordárselo a Carlos Marín para que lo tenga en cuenta. La verdad histórica se sustenta en la información obtenida de una llamada telefónica, sí, de una llamada telefónica de una mujer. Esa mujer tenía una tienda, una tiendita de la esquina que se llamaba Así Me Quedo, y ella le proporcionó datos a 2 personajes, uno apodado El Pato y otro apodado El Chereje, y posteriormente pues hubo interrogatorios realizados mediante tortura, muchísimas, innumerables e inenarrables actos de tortura, y pues bueno, lo que ocurre en ese momento que esta verdad histórica fue adoptada por Murillo Karam. No es que, como dice Carlos Marín, en la teatralización se sentara Jesús Murillo Karam con Enrique Peña Nieto a redactarla. No, en ese momento, en esa reunión de gabinete, porque se realizó una reunión de gabinete en Los Pinos, el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, le exigió resultados a Jesús Murillo Karam. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Procurador General de la República hoy tras las rejas? Pues bueno, que se adhirió a esta verdad histórica. Fíjate nada más qué cosa tan terrible, se adhirió a una información
que habían dado dos personajes en concreto, estos que acabo de mencionar, mediante tortura. Entonces, pues evidentemente él dijo, yo quiero sacar lo más pronto posible este tema y que se le dé carpetazo, pero no, los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos, ni estuvieron en el basurero de Cocula, ni hubo una incineración colectiva. Eso es una tontería. Quienes cubrimos ese caso, lo dijimos la semana pasada, lo refrendamos hoy, no vimos otras cosas, estuvimos entrevistando a la gente, fuimos a Iguala de la Independencia, estuvimos en Guerrero, estuvimos platicando incluso con gente que estaba vinculada a Guerreros Unidos. Eso es la realidad. Nosotros entrevistamos a mucha gente en el periódico Excelsior, no quisieron publicar eso, y justamente por eso dice el presidente López Obrador que se ha tenido el apoyo de los medios de comunicación corporativos para impulsar esta narrativa, esta mentira. Y bueno, pues en esta verdad histórica lo que prevalecen son las rupturas argumentativas, los vacíos narrativos, las contradicciones, el abuso del poder. No tiene pies ni cabeza, hay muchos vicios de origen, se obstaculizó el acceso al derecho y a la verdad y a la justicia. Por eso Carlos Marín va con su amigo Ciro Gómez Leiva, porque si viene contigo a que le hagas una entrevista, pues bueno, va a decir cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque esas entrevistas, Vicente, público memorioso, son entrevistas a modo. Ahí, dentro de todo el caso Ayotzinapa, hubo privación ilegal de la libertad, hubo homicidio, hubo participación e involucramiento de agentes estatales, ya lo hemos dicho, pero también de agentes federales. Entonces, Murillo Karam es una víctima, como lo quiere hacer ver Carlos Marín. Por supuesto que no, y lo hace así porque la PGR tenía contratos muy jugosos con el periódico Milenio. Entonces, hasta la fecha, estos personajes siguen haciendo esa defensa no pedida por amiguismo, por compadrazgo. No se puede revictimizar a las personas en el caso de Ayotzinapa, no se puede estigmatizarla, y eso es lo que hizo precisamente la verdad histórica, que fue revestida de acciones institucionales, de estrategias de comunicación que tenían como meollo del asunto el cierre de las investigaciones. Estaban cansados, acuérdate, Vicente, Jesús Murillo Karam dijo, ya estoy cansado. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es invitar a la gente a que lea este documento, a que haga una equiparación entre la famosa verdad histórica y la información actual. Entonces, de esa manera se va a dar va a tener un sustento, va a tener información que no van a dar a conocer en los medios de comunicación corporativos, y que si lo hacen, pues bueno, va a haber los defensores, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, la gente de Milenio, la gente de Reforma, Sergio Sarmiento y toda esta tropa que ya sabemos perfectamente que recibe moche, y como tú dices, pues bueno, lo que no suena coherente suena metálico. Oye, nada más para cerrar, Ricardo, la gente tiene que, no puede olvidar que esos que hoy están defendiendo a Murillo Karam, Ciro, Marín, López Dóriga, son los mismos que han defendido a Genaro García Luna. A ver, están muy cabrones, y esos son los verdaderos periodistas de México. No, o sea, estamos hablando de palabras mayores, Ricardo. Sí, estos mismos personajes son los que han cerrado los ojos ante los grupos criminales en otros lugares, son los que cierran los ojos ante las estructuras delictivas. Las estructuras delictivas no solamente están en el crimen organizado, también están en los medios de comunicación. Sí, hay una cooperación de parte de estos personajes donde ya no hay ética periodística y todo se dio al dinero. Hay la participación de estos sujetos en la confección de una narrativa teatralizada, de una narrativa a modo, y la presentan de manera vehemente y de manera repetitiva en los medios de comunicación. Si una persona
alguien de la audiencia de Sin Censura va y toma un periódico, entra a un portal de Excelsior, del Universal, del Financiero, del Reforma, se va a dar cuenta que operan bajo la misma narrativa, es el mismo esquema, hay 2 o 3 tópicos y los empiezan a elevar en la narrativa, los comparten en redes sociales, los comparten, incluso hay momentos en que todos son exactamente igual, por eso se habla del nado sincronizado. Hay una estrategia de parte de los medios de comunicación llamados tradicionales, que yo me niego a llamarles así, y no hay ni neutralidad, no hay objetividad. Estos personajes están completamente involucrados, están completamente vinculados a los poderes, tanto empresariales como los poderes políticos. Ahora, el ataque contra López Obrador se entiende y se comprende porque este presidente los ha exhibido. Antes había pacto con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y con sus antecesores de tú pico de cera, callado, y vamos a darte chayote y vamos a darte contratos de publicidad para que no nos pegues. Entonces, en todos los medios de comunicación escritos se sabe perfectamente que hay publireportajes, que hay debes y que los editores responsables los incluyen ahí. Entonces esto lo tiene que saber la gente. En todas las mesas de redacción siempre se propone una página completa, 2 páginas completas para apoyar al candidato en turno, y eso la gente lo tiene que saber. Yo creo que ya lo sabe porque se lo hemos dado a conocer. Entonces la revista Proceso, esta muchacha que va allá y hace estas preguntas beligerantes donde da primero toda una serie de exposiciones que más se parecen a un enfrentamiento, un confrontamiento con el presidente López Obrador, ya están cundiendo. ¿Por qué? Pues porque sus jefes le están diciendo, la línea es esta. No es, insisto, que Enrique Peña Nieto se haya sentado con Murillo Karam a redactar. Eso es estúpido, Carlos Marín. Así no funcionan las cosas, pero sí funcionan cuando el presidente en ese momento quería resultados y el procurador dice, estoy cansado, entonces, ¿qué voy a hacer? Adherirme a esta narrativa que se construyó a partir de tortura a dos personajes que tenían la versión, les llegó de una tiendita. Por eso lean, público memorioso, este informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Bueno, pues mi querido Ricardo, estamos al pendiente de lo que tuitees y de lo que publiques en el diario Basta. ¿Por qué no cerramos también invitando a tus trincheras? Memorioso, síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en el diario Basta. Hoy publicamos en un momento, ya la compartimos en redes sociales. Síganme por favor en Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde los medios de comunicación corporativos pues no quieren que se asomen, precisamente porque nosotros damos la información y decimos las verdades aunque les duela, sin eufemismos. Abrazo fuerte, querido Vicente. Nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros. Evidentemente te paso la bolita pensando en cuál es tu opinión sobre todo lo que está sobre la mesa y sobre todo poniendo el acento en los medios de comunicación que han estado tratando de legitimar esta mal llamada verdad histórica y que hoy incluso se atreven a sostenerla. ¿Qué opinas tú, Jorge? Sí, Alina, muchas gracias, te estaba escuchando detenidamente. Sí, mira, yo veo cosas muy importantes en todo lo que ha sucedido en estos días y que representa también un trabajo pues amplio y de compromiso por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esta es una promesa que hizo en campaña el presidente de decir vamos a lograr, o sea, no vamos a olvidar este caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, y vamos digamos, a realizar lo que está lo conveniente. Y entonces, después de 4 años, después de un proceso de investigación, pues se ha logrado ya avanzar en esto
cosa que no hubiera pasado con gobiernos del PRI o del PAN que hubieran mantenido y perpetuado la impunidad. Entonces, creo que eso sí hay que reconocer, me parece, este hecho. Otra cosa que también mencionabas, sí que es muy importante, es que con esta captura que se hizo de Jesús Murillo Caram, pues se establece que no hay intocables, ¿no? Es decir, no es cualquier personaje Murillo Caram. O sea, claro, fue procurador con Enrique Peña Nieto, pero fue presidente de la Cámara de Diputados un tiempo, fue senador, fue gobernador de Hidalgo, fue secretario general del PRI. Entonces, no es cualquier figura, no solamente el procurador que estuvo involucrado en un acto deleznable, ¿no? Para ocultar un crimen atroz, sino que lo que representa que sea capturado, me parece que eso también es algo importante y es algo muy simbólico en este proceso que estamos viviendo, en donde se está buscando hacer justicia con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora, otra cosa que también veo y que es muy importante es la cuestión de la transparencia en este caso. O sea, siempre se le ha acusado de la derecha y muchas asociaciones civiles han acusado a este gobierno de no ser transparente, de no tener la información abierta, de que cada 2 o 3 semanas Reforma dice que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno que no abona la transparencia y que oculta información. Creo que lo que se ha hecho con este caso, al abrir las investigaciones y creo que son 9 anexos, que son más de 2,000 páginas en total, pues me parece que es algo importante y eso crea un vínculo entre la ciudadanía que puede acceder a esa información y no lo hace ya vía vía otra forma o un informe periodístico o alguna otra cosa, sino que puede acceder, puede leer, puede establecer, por ejemplo, las diferencias entre la verdad histórica y lo que se concluye en el informe, y también puede informarse para tener una mayor percepción de lo que ha sucedido. Entonces, esto me parece que también es importante y que rompe en muchos sentidos con esta opacidad que hubo en todo momento de parte de información oficial en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y el otro punto es que también debemos de juzgar como bien lo mencionabas, a todos los medios de comunicación. O sea, también hay que señalarlo, a todos los medios de comunicación, a los voceros, muchos de estos medios de comunicación, incluso hubo libros, ¿no?, que prácticamente alababan la verdad histórica de Murillo Caram, y creo que también hay que señalarlos y también hay que poner el acento en eso. O sea, lo de Carlos Marín es un caso el más grotesco, uno de los más grotescos, pero no solamente él. Hubo un conjunto de periodistas, hubo un conjunto de medios de comunicación que defendió la verdad histórica, que se burló de las críticas que existían y que fue en realidad un soporte del régimen de Enrique Peña Nieto para mantener esta historia y que incluso hoy lo siguen manteniendo. No sé si en muchísimos casos y muchísimos analistas ya están hablando, ¿no?, de que en realidad, pues la investigación que concluyó hace unos días y que se dio a conocer, pues no varía prácticamente nada de la verdad histórica cuando hay en el informe un cuadro incluso con las grandes diferencias que existen en torno a eso. Entonces, por supuesto que los medios no son esta cuestión de independientes, de neutrales, de que solamente informaban, sino que fueron partícipes de esta construcción de la verdad histórica de Murillo Caram y que al final pues es la construcción de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues mira, Jorge, yo coincido totalmente, ¿no?, con lo que estás planteando. Incluso me atrevería a ahondar bastante más en estos puntos que pones. No solamente son medios de comunicación que han insistido en la neutralidad, ¿no?, y que también se ha comprobado durante muchísimo tiempo que esta llamada neutralidad tenía que ver con el financiamiento expreso, no solamente en este caso del gobierno, ¿no?, a través de publicidad y los contratos millonarios que tenían, sino también incluso de agentes extranjeros que ahora son
son más claros, que ahora estamos más conscientes de ellos, sobre todo a través de la sociedad civil, ¿no? La USAID, la NAE Foundation, Atlas Network. Creo que todo eso cada vez se va develando, y en el 2014, cuando pasa lo de Ayotzinapa, se hablaba de que quienes posicionábamos estos temas parecía que estábamos conspirando, que esto no era real, que los medios realmente eran objetivos, eran neutrales, que cuando eran de derecha era incuestionable que se dijera que fueran periodistas, pero cuando alguien pugnaba por las causas sociales, entonces sí había que deslegitimar, y creo que ese ha sido el caso, ¿no? Sobre todo los youtubers, el caso de medios independientes, donde se cuestiona realmente el cargo, pero no solamente los medios, Jorge, creo que hay algo que poníamos sobre la mesa también en días pasados con este caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con esa transparencia que tú mencionas, una transparencia que ahí está, incluso analizábamos este primer informe de la comisión por Ayotzinapa, sin embargo veíamos muchísimas hojas desde ese primer informe que todavía estaban marcadas con negro, ¿no? Que sea por no violentar el debido proceso, por no pues dar a conocer información sensible, ¿no? O que permitiera omitir algunas investigaciones. Veíamos todavía varios mensajes que fueron recopilados, varias decenas de miles de mensajes que se fueron recopilando durante este tiempo de las investigaciones. Eso nos haría llevar, no sé si tú coincidas, en que esto es aún más complejo de lo que de por sí ya es. No solamente es el hecho de los estudiantes, no solamente es Guerreros Unidos y los Rojos, la disputa con el rol de la policía local, estatal, e incluso el rol que tiene el Batallón 27 de Infantería, sino además todo lo que no sabemos. ¿No te parece eso como todavía aún más sorprendente, el saber que podemos esperar mucho más? No sé, también esto lo ligo y con eso te paso el balón. Cuando dice hoy el presidente López Obrador que Enrique Peña Nieto no está nuevamente en esta lista a investigarse el general Cienfuegos, sin embargo no hay pacto de impunidad. Cuando vemos esto, que todavía no sabemos del informe, pero también sabemos que dice el presidente que no hay pactos de impunidad, ¿qué te viene a la mente? ¿Ante qué estamos, Jorge? Bueno, sí, es creo que un caso muy complejo. Evidentemente hay muchísimas, quien haya descargado el informe, la última versión del informe, o el informe más bien, pues tiene un montón de cosas en negro que además han sido ya muy comentadas, y que, bueno, por el debido proceso y por cómo están las cuestiones de la investigación, pero sí me queda claro que hay una intención, ¿no? de mostrar esto, que hay muchos otros elementos que no han sido, por la misma proceso de la investigación, que creo que no conocemos y que me imagino que en algún momento vamos a llegar a conocer. Eso, digamos que es por un lado. Ahora, lo otro es que es todavía un proceso, ¿no? Es decir, el caso de Murillo Karam, la captura, creo que es un símbolo importante, es un hecho de decir, estamos buscando hacer justicia, estamos buscando que no exista la impunidad, y estamos buscando que estos personajes que parecían que jamás iban a ser tocados, ¿no? Ni con el, ¿cómo se dice?, con el pétalo de una rosa, pues lo están haciendo en este momento, y ese mensaje que se envía es muy importante. Ahora, creo que también la exigencia debe ir hacia el Poder Judicial, es decir, ¿cuáles van a ser los procesos que el Poder Judicial va a establecer para lograr que no exista la impunidad? ¿Cómo se van a realizar los juicios? ¿Cuáles son las condiciones de la Fiscalía para establecer y para que esta Fiscalía tampoco, que además ha sido una Fiscalía muy criticada, tampoco establezca y tampoco sean casos que sean fácilmente derribados? Y creo que es ahí donde debe de estar la próxima discusión acerca de este caso. Ahora, en el caso de Enrique Peña Nieto, por supuesto que Enrique Peña Nieto, como un presidente que llegó a final del sexenio cargando muchísimos elementos negativos, cargando con un alto grado de corrupción, con los casos violentos de Ayotzinapa, con el caso de Ayotzinapa, con los gasolinazos, en fin, con muchísimas cuestiones que sucedieron en su sexenio. Y por supuesto que hay un
clamor popular, un clamor de la gente que le gustaría ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Habría que ver si existen estas condiciones. A mí me parece que no existe un pacto de impunidad, es decir, una cuestión que se haya firmado entre el gobierno de Andrés Manuel o Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Yo no voy a hacer nada, hay un pacto de impunidad. Me parece que eso no es, incluso hoy en la mañana lo dejó en claro. Yo le reconocí a Enrique Peña Nieto, dijo Andrés Manuel, que no se haya involucrado en el proceso electoral del 2018, pero eso no significa que haya un pacto de impunidad. Y entonces, claro, también existe un discurso medio extraño de parte de la derecha, una parte de los panistas, incluso varios de la comentocracia conservadora que dicen hay un pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para que no se le toque a Enrique Peña Nieto. Me parece que eso no existe, pero habría que ver hasta dónde va este proceso y cómo se va desarrollando y especialmente cuáles son los elementos del Poder Judicial, porque al final los jueces, el Poder Judicial y todo lo que representan, pues siempre quedan como oculto, ¿no? Como que no se le puede exigir, como que no se le exige, y me parece que es ahí importante donde también debe de existir esta discusión y esta presión en este momento hacia ese poder y hacia pues que se juzgue y que no haya cualquier elemento jurídico leguleyo que diga no se puede y entonces todo va a seguir igual, ¿no? Entonces creo que en ese sentido va mi posición. Antes de que te vayas, Jorge, pues yo creo que hay muchísimos temas, ¿no? Que podemos ir desmenuzando de todo lo que ha implicado el caso Ayotzinapa. No quisiera dejar de lado, sobre todo también a los familiares, ¿no? Yo he insistido mucho en que no dejemos de estar atentas a lo que ellos vayan a decir, a lo que ellos y ellas tengan que comunicar durante estos años. Incluso hay familiares, hay padres, madres que hoy no están presentes, ¿no? Que han fallecido durante estos años de investigaciones, por enfermedades nerviosas, diabetes. Ha sido muy complicado también sostener esta lucha y yo vuelvo a hacer el llamado a quienes nos estén viendo, a quienes nos estén escuchando, a no dejar de lado a las víctimas, siempre pensar en lo que ellas comuniquen, ellas tengan que decir, sea desde los centros de acompañamiento, del Centro PRO, del Centro Tlachinolan, como también pues las mismas voces y sobre todo ellos y ellas que siguen ahí en el andar. Sé que siguen procesando todo esto, que se ha informado, pero seguramente tendremos más declaraciones, más informes de su parte durante estos días. Y antes de cerrar, vamos a escuchar este video, un pedazo de este video, de estas declaraciones que da el presidente López Obrador en la mañanera del día de hoy, en donde dice que el mismo Murillo Karam se inculpa. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana. En el caso de el procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. ¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente:
Estamos preparando un equipo de investigación. Se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, sí. Pero a ver, ¿por qué no repites eso? A veces es que quiero que eso. A ver. Despacito. Los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014. A ver, ahí está, Jorge. Bueno, parte de este informe que además es bastante completo. No solamente se trata de Murillo Karam, eso hay que dejarlo claro. El informe de la Comisión de Ayotzinapa, más tarde vamos a tener las imágenes de todo lo que contiene. Tiene varios anexos. Durante la conferencia de prensa se ha anunciado que tiene un anexo sobre fichas de búsqueda, bitácoras de campo, reportes diarios de búsqueda SINAC. Tiene también las reuniones de trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. El anexo 5 dice informes a la Comisión. El anexo 6, asistencia técnica internacional, atención a víctimas, análisis telefónico. Eso nos ha llevado a tener, obviamente, pues una información mucho más amplia, que no nada más se relega al caso de Murillo Karam. Sin embargo, claro que es simbólico. En todo esto, ya hablamos de los medios de comunicación, ya hablamos de Murillo Karam, hablamos de la posición que ha tenido el gobierno sobre no impunidad también. ¿Qué sabor te deja, Jorge? ¿Con qué quisieras cerrar sobre esto que va hasta ahora en el debate público sobre este informe de la comisión? Sí, bueno, a mí me deja, por supuesto, que creo que lo importante es que se haga justicia y que no quede impunidad. Este caso, que ya pronto, ¿no? En unos cuantos años va a cumplir 10 años, me parece que es un hecho de cómo, digamos, muy simbólico de la forma en cómo el país se logró, digamos, caer en un proceso de completa decadencia, ¿no? Es decir, grupos del crimen organizado actuando de forma impune con relación a policías municipales y con un gobierno encubriéndolo, con un ejército también participando en el encubrimiento y también sabiendo que estaban sucediendo un crimen y que además no lo detuvieron. Entonces, creo que simbólicamente Ayotzinapa representa, por un lado eso, pero también representa, por otro lado, una cuestión del despertar, ¿no? No despertar, pero sí de la conciencia de muchísima población que en su momento se manifestó por estos hechos indignos, que hubo un montón de marchas y que hubo un montón de digamos, de movilizaciones, y también la conciencia de los familiares de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos, y por supuesto este régimen que se fue resquebrajando y que en el 2018 perdió en un proceso electoral. Creo que es muy simbólico lo que está sucediendo. Por supuesto que no estamos llegando al elemento de la justicia aún, que todavía hace falta mucho, que este es un proceso que apenas existe, que están los culpables, digamos, de perpetrar estos hechos, y que también están los culpables y que también están siendo señalados los culpables de ocultarlo, ¿no? De formar esta verdad histórica que representa pues una mentira en muchísimos sentidos, y creo que eso es algo que nos debe de traer esperanza, pero también tener consciente de que todavía falta mucho en este proceso y que hay muchas cosas, pero creo que hay elementos importantísimos como la captura de Jesús Murillo Karam, que no es cualquier personaje de la política, sino que es una persona que tiene muchísima fuerza y que tenía muchísima fuerza en los gobiernos anteriores. Entonces creo que hay elementos, y por supuesto que el proceso sigue, y ojalá esto sea y concluya de una forma muy digna y concluya con justicia, que es algo que me parece que la gente necesita, porque creo que
un país sin justicia es un país que no está encaminado a un buen desarrollo y a una buena perspectiva y a una esperanza, pues de vivir en una nación mucho más justa y donde los culpables pues sean castigados y no existe esta impunidad que ha carcomido al país durante muchísimos años. Muchísimas gracias, Jorge. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente estar en esta mesa de diálogo y preguntarte dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tu trabajo. Sí, pues estamos en Polemón, ahí participo, colaboro. Polemón.mx es revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Yo estoy como JG Naredo y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y el periódico Regeneración ya salió el nuevo número. Creo que está subido a la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en Morenflix. Y bueno, pues ahí pronto también se estará repartiendo en físico en buena parte del país. Y muchísimas gracias, Alina, por estar acá. Estoy muy contento de haber participado contigo. Ya sabes que te estimo mucho y te aprecio mucho. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Jorge, y seguramente nos veremos ya sea participando juntos en una mesa o nuevamente aquí conduciendo o como sea, sé que nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias, Jorge, que tengas buen día. Gracias a ti, hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.